A reading Lectura of the prophet Joel. del profeta Joel. Thus says the Lord, Así dice el Señor. let the nations Alerta, vengan las naciones al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Mano a la hoz. apply the Madura está la mies. Vengan y pisen. Lleno está el lagar. Rebosan las cubas, porque abunda su maldad. Turbas y turbas en el valle de la decisión. Se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen. Las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén, alza la voz. Tiemblan cielos y tierra. El Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa, y no pasarán por ella extranjeros. Aquel día los montes manarán vino, los collados se dacerán en leche, las acequias de Judá irán llenas de agua. Brotará un manantial del templo del Señor y engrosará el torrente de las acacias. Egipto será un desierto. Edom se volverá árida estepa, porque oprimieron a los judíos, derramaron sangre inocente en su país. Pero Judá estará habitada por siempre. Jerusalén, de generación en generación, vengaré su sangre, no quedará impune, y el Señor habitará en Sión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. rejoice in the Lord. Alégrense justos con el Señor. Alégrense justos con el Señor. The Lord is king. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube los rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alégrense justos con el Señor. The mountains Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. and all people. Todos los pueblos pregonan su gloria. Alégrense justos con el Señor. Light dawns. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor. Celebren su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. Bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplan. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. While Jesus was speaking, En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío
levantó la voz diciendo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Today we celebrate the memorial Franciscan Saint Seraphin. Hoy celebramos a un santo franciscano, San Serafín de Montegranario, de Italia. Vivió en los años 1500 y él intentó ingresar a los capuchinos unas cuantas veces, pero lo rechazaban. Era un pobre pastor. No sé si era demasiado pobres para los franciscanos o no, pero no fue aceptado. Así que ingresó como hermano laico y era portero en el monasterio. Era conocido por su cortesía y su bondad y su humildad. Se cuenta que solía rezar 3 horas al día ante el Santísimo Sacramento. Esos humildes santos como estos, creo que nos remueven nos remecen en nuestra espiritualidad mundana para que podamos apuntar hacia metas de logro en nuestra vida espiritual. Ese tipo de santos nos recuerdan de la esencia de la santidad, la fe, la caridad y la unión con Dios. La Santísima Virgen nos recuerda de eso también en una forma preeminente. Hoy en el Evangelio escuchamos a esta mujer que llama a Jesús, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, alabando su maternidad natural. ¿Quién es la mujer que es la madre del Mesías, de este gran maestro, de este hacedor de milagros? Ella está alabando este don de la maternidad que María recibió. Y Jesús da una respuesta muy curiosa. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Parece casi como una contradicción a lo que dice la mujer, pero no en realidad, porque está recalcando los dones y virtudes más grandes de María. Habla de la primacía de la fe. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La escuchan y la cumplen. Creen que la fe nos da un vínculo espiritual que es más grande incluso que los vínculos de la carne y la sangre. A escuchar la palabra y cumplirla significa obediencia. Significa que sometemos por completo nuestro intelecto y voluntad. Que la fe lleva a la obediencia, que nos aferramos a Dios y buscamos hacer su voluntad en nuestras vidas. Es un sometimiento completo a Dios. Así que Jesús está llamándonos a ese tipo de fe y recalcando la primacía de la fe y la gracia. No importa de dónde provenga uno, como San Serafín, dónde ha nacido uno, sino lo importante es la fe en la vida de la gracia. Y podemos decir que a la misma vez está señalando a los dones y virtudes más grandes de María, porque María es la primera en el reino en hacer esto. Ella es la primera en escuchar las buenas nuevas del reino. El ángel Gabriel le hace el anuncio. La respuesta de ella es de fe. Hágase en mí según tu palabra. Así que en cierto sentido podemos decir que ella es el primer discípulo, la primera en tener fe en Jesús y en dar esa obediencia. Y esta fe no es nada pequeño. Esto la lleva al Calvario, donde ella está en la oscuridad de la fe, en contradicción completa a las palabras del ángel, contradicción de forma humana. A ella se le dijo que sería grande, que su hijo estaría el Altísimo, que su reino no tendría fin. Y lo que ella ve frente a ella es que su hijo es rechazado, torturado, detestado y crucificado. Y ella tiene que pasar por esa entrega y vivir en la oscuridad de la fe.
donde no hay evidencia humana de las palabras del ángel. dying upon the cross. Su hijo está muriendo en la cruz. No end. ¿Cómo es que este reino no tiene fin? Gives this Así incredible que ella, Mary is a María, creature. She has es una criatura humana. gives this Tiene que vivir por la fe. incredible Y ella da response of faith esa respuesta increíble de fe y obediencia to Calvary. que la lleva al Calvario. And we too Y nosotros blessed when we también somos live in obedience bienaventurados cuando vivimos según la fe y la obediencia a Dios. of the family of Somos God, parte de la familia de Dios que Jesús está formando, introducing us into his presentándonos relationship to the Father. a su fidelidad con el Padre. A new we is formed in the church. Somos Communion of persons nuevamente formados en la iglesia. Una comunión de personas es formada en la iglesia y pertenecemos a ella por la fe. given Y recibimos perfected mother by God's grace, Immaculate Conception, a María como madre, a heavenly mother una madre celestial para que interceda por nosotros en esta familia de Dios. the church is bringing forth new members, new La iglesia está God trayendo nuevos hijos de Dios. for us. Tenemos una madre para interceder por nosotros. San Leopoldo, Patron of one of the patrons of uno de los santos patrones he said that de we los have confesores, dice que part of a mother en el cielo tenemos el corazón de una madre, la Virgen, su madre, quien al pie de la cruz which is possible, sufrió lo más posible understands our como troubles. lo más posible que puede una criatura humana, entiende nuestros problemas y nos consuela. We have the heart of a mother. Así que tenemos el corazón de una madre en el cielo para que interceda por nosotros. I marvel in Me maravillo Latin cultures. en las culturas latinas, la devoción a la Virgen. Creo que en México, por ejemplo en Italia, In Sicily, hace poco estuve en Sicilia not there expressed. It's just so. y la vi expresada ahí. Say even like in South America, Y dicen incluso en Sudamérica you know, que a great many Catholics leaving the church for muchos católicos que se están yendo de la iglesia, yendo a sectas evangélicas, they can call que back los pueden devotion to Mary. Have a recuperar a través de la devoción a María, Our Lady. al celebrar una procesión en honor a la Virgen, y eso llama a la gente de vuelta. Es algo muy profundo dentro de su cultura. In Sicily recently, and I was Estuve hace poco en Sicilia, at night, estaba caminando de noche tourists, con mi hermano, es un pueblo turístico. like 9 o'clock at night. Eran como las 9 de la noche y un tendero sale There's like a couple of his friends y in hay front of his un little par de amigos frente a su pequeña tiendita. and he comes and makes this big Viene gesture and y hace un gran gesto, me invita sit in this chair in a front of sentarme en una silla frente a la tienda I could smell a little alcohol in his breath. y podía oler alcohol en su aliento. You know, but he wanted to talk, so Él quería hablar, así que I couldn't pass that up. And I'm just kind of checking the boxes of trying to be a good priest. estaba tratando de ser buen sacerdote And he y me presented puse a hablar con él. to me Y él me presenta su problema en el poco inglés que sabía. Está enamorado de una mujer que no es católica feels this pressure y siente presión. that he could Me communicate. sorprende cuánto uno puede comunicar con muy poco inglés, pero He said he felt this pressure to leave él sentía una presión de and so I abandonar la fe. tried to tell him Yo simply, estaba tratando de decirle sencillamente, don't leave no the te church. vayas de la fe, no te vayas de la iglesia. And so I'm just thinking he's Así got que estaba pensando, all this kind of stuff, very uncomfortable. And me tiene abrazado, says me sentí incómodo. forward, Y él me dice, nods his head like staring at the ground, like in thought. y él se queda pensativo un momento y dice, la Madonna, And I la Madonna. remember I turned to him and I was Y recuerdo que me volví a él y me quedé asombrado, sí, Madonna. la Madonna. And I said, yes, Y le dije, sí, grace of the mass, and yes, confession. How can you leave? And I said, la misa, la confesión, ¿cómo puedes dejar el papado, el papa, la garantía de la verdad, que la iglesia es la portadora de los medios de salvación pleno? how can you leave the ¿Cómo church? puedes irte de la iglesia? Like, what woman is there that can call ¿Qué mujer puede ir que nos puede sacar de eso? Que nos puede dar los grandes dones de la iglesia. Pero él me evangelizó a mí, was just so struck. porque yo me quedé asombrado por... First mentioned Our Él primero mencionó a la Virgen. Lady, you know, that he recognized from it Él reconoció de su cultura, probablemente no era católico practicante, that Mary, pero que María, God's gift to us, que el don de Dios para nosotros en María, mother, to como madre, para interceder por nosotros, graces para dispensar esas gracias obtenidas por nosotros en el Calvario por Jesús y María al pie de la cruz, suffering with him, sufriendo con Él, that que intercession that she esa intercesión given to us que ella va a orar por nosotros
Ella nos es entregada en el Calvario para que sea nuestra madre. Jesús nos lo dice desde la cruz, He's going to give us, dispense these que Él va a darnos through her. estas gracias a través del corazón inmaculado de la Virgen. Y este hombre lo entendía, Evangelize me. y eso me evangelizó a mí. I just remember turning to him and just kind of Recuerdo haberme volteado y que me quedé asombrado de lo que me estaba diciendo. gift of Mary, Ese es el gran don de María, the great blessing of porque la gran bendición de la maternidad natural taken up in the es tomada en el orden de la gracia. you know, the heart of the mother is a El great, corazón de una madre es una gran obra de Dios, just dedicated to you in that way, to care for you, to foster dedicado a los hijos, a fomentar la vida en el orden de la gracia, a fomentar la vida espiritual. catechism, El catecismo habla de María como masterwork, la gran obra maestra de la misión de Jesús Holy Spirit, en el Espíritu Santo, the grace won for us on Calvary. la gracia obtenida para nosotros en el Calvario es aplicada a través de su intercesión materna, Through her que a través de su virginidad en el Espíritu Santo, fruitfulness of bringing forth este fruto Jesus, de you know, the Son of Jesús, el Hijo de Dios, nace humanity for us, en la humanidad por nosotros, que ese misterio es repetido en la iglesia. Recuerden, Romanos 8 habla de Jesús como el primogénito entre muchos hermanos, He is the first, que Él es el primero the working of the Holy y que a través de la obra del Espíritu Santo y la Iglesia Virgen de la que María es imagen y miembro preeminente, nosotros también somos nacidos en el orden de la gracia para ser los hermanos de Jesús, we're sharing, que participamos en la naturaleza divina mediante la gracia. have it by nature, No we're, lo tenemos por naturaleza, somos seres humanos, but that human nature sino que la naturaleza humana se ve elevada en la gracia a través del don de las obras del Espíritu Santo, works with this virgin que bride. obra con esta prometida Virgen en la iglesia. Y lo vemos concretamente en María, es repetido en el misterio de la iglesia a lo largo del tiempo. Mission of divine Es una transmisión de la filialidad divina, God as que podemos conocer a Dios como Padre, que podemos hablarle al Padre Jesus. en y a través de Jesucristo para compartir su relación con el Padre. So we could say the church father Así que podemos decir, los padres de la iglesia hablaron del nacimiento eterno de Jesucristo, el Verbo, que begets the el word, Padre engendra el Verbo, genera la palabra, it's eternal. It's not a es eterna, no es una creación, es una procesión eterna de la Trinidad, imaged que eso se ve reflejado en el nacimiento virgen de María. biological father Ningún padre on her, humano biológico, el Espíritu born, takes Santo la cubre, Jesús nace that great mystery, de ella, que ese gran misterio se repite en la iglesia. calls people to faith. La iglesia llama a la gente a la fe, proclama el Evangelio. La gente escucha la palabra, viene la fe, recibe los sacramentos, este don del Espíritu Santo, y recibimos vida nueva. Doing is El incredible Espíritu work on us through the Santo, Jesús hace esta gran obra making us en nosotros a través de los sacramentos, cambiándonos, salvation creándonos nuevamente a través del bautismo, confirmación, aumentando la gracia santificante en estos sacramentos, daily life. llamándonos a que compartamos su vida misma. Had enough Cuando decidimos, ya he tenido suficiente pecado, Él nos trae la vida de vuelta a través de la confesión. ¿No es increíble? beaten, dead, Jesús golpeado, the robbers of sin, dejado moribundo al lado del camino por los ladrones, given divine seed. puedo ser resucitado a través de la confesión para compartir en la vida de gracia otra vez. What's in the church? Eso es lo que hay en la iglesia. It's Catholic. Eso es lo que tenemos como católicos. Her virginal conception La concepción virginal de María es un anuncio new creation in de la nueva creación en Cristo. that God's Esta obra del Espíritu Santo que Dios derrama sobre nosotros. and I find that so consoling Y eso ofrece gran consuelo cuando realmente empezamos and realize our own weaknesses and limitations. a darnos cuenta de nuestras limitaciones, de nuestra dependencia total en Dios. Podemos ir a la iglesia y recibir Grace, su gracia sacraments para to be made recibir esos sacramentos, para ser renovados y fortalecidos. a mother in heaven who's in Tenemos una Madre en el cielo quien intercede por nosotros,
para que no nos alejemos de la iglesia, para que recibamos todas estas gracias. Faithful to all that we have. Pero seamos fieles a todo lo que tenemos en Jesucristo y su iglesia.